bendecimos a nuestro amado Señor por permitirnos escuchar hoy su palabra, tener tiempo de adoración y alabanza también. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome el control en este momento de nuestros pensamientos, sentimientos, de cada área, de cada parte de nuestro ser. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, permite que tu Ruach HaKodesh, que tu Espíritu Santo tome el control en este tiempo. Que cada pensamiento pueda ser sujeto, que cada sentimiento vaya sujeto a la obediencia en Jesús, a la obediencia a la palabra. Gracias te damos, Señor, que nuestro oído esté atento, Señor, nuestra alma, nuestro corazón, cada área atenta, Señor. Y por favor, precioso Abba, que no salgamos de este lugar como entramos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y dice la bendita palabra del Señor, Primera de Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Yahweh permanece. ¿Para quién? Para siempre. Mis amados, hoy es nuestra tercera enseñanza de nuestra serie, el plan perfecto del Padre. Ya vimos en nuestras anteriores enseñanzas lo que significa un santo y puro abogado, lo que significa el genuino amor, y hoy la enseñanza nuestra lleva como título la clase de amor que el Señor aborrece. ¿Cómo se llama? Repita conmigo, diga: la clase del Señor, la clase de amor que el Señor, ¿qué dice? Aborrece. Muy bien. Déjeme hacer una breve introducción antes de continuar. Es lamentable cómo hoy por hoy uno escucha, incluso se da cuenta a través de redes sociales, como algunos que dicen ser creyentes aún tienen sus afectos con cosas del mundo. Como aún diciendo que son creyentes, sus conductas y comportamientos no difieren de personas no redentas. No difieren, no se hace la diferencia entre aquellos que no han recibido a Cristo. Hoy, desafortunada y lamentablemente, nos damos cuenta que incluso algunos centros de reunión llamados de congregación cristianos parecieran tolerar este tipo de conductas y actitudes. No importa cómo vivas, no importa cómo te comportes, no importa tu conducta, desde que digas que eres cristiano y cargas una Biblia debajo del brazo, con eso es suficiente. Pues déjeme decirle, mis amados hermanos, que el Dios al que servimos, al Dios de la Biblia, es un Dios celoso. Es un Dios que no comparte su gloria con nadie. Y Juan en este texto es claro y dice: no amen el mundo. ¿No qué? No amen el mundo, ni las cosas que están en ¿dónde? En el mundo. Me llama poderosamente la atención, sin salirme del contexto, como cuando el apóstol Pablo llegaba al final de su vida terrenal, reflexionaba en sus muchos años de fiel y juicioso ministerio. Y dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano, dice en 2 de Timoteo capítulo 6, capítulo 4, versículos 6 al 8. Pero dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su
venida. Esto lo decía el apóstol Pablo en segunda de Timoteo. La palabra como confirmando ciertamente lo que también primera de Juan nos enseña. No améis al mundo. Después de que el apóstol Pablo está a punto de partir para ser sacrificado, después de ministrar de una manera audaz, obediente, única y auténtica, Pablo estaba deseoso por ver a su Salvador y recibir esa recompensa eterna. Pero al mismo tiempo a Pablo lo embargaba una preocupación. Sí, él partía, pero muchos iba a dejar detrás de él. Entre esos muchos se encontraba Timoteo, un joven compañero de ministerio. Y aunque Pablo tenía confianza en este joven, Timoteo, también tenía claro que Timoteo era hombre y que era un hombre sujeto también seguramente a sus propias pasiones y que era muy susceptible seguramente a ciertas tentaciones. Por eso Pablo en su última epístola, su último escrito, exhorta a este joven discípulo, compañero de ministerio, y lo exhorta y lo anima a que se mantenga firme y valiente. En segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 8, el apóstol Pablo le da el consejo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y más adelante, en los versículos 13 y 14 usted podrá leer más adelante, le dice: pero Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y termina haciendo énfasis en lo siguiente: guarda el buen testimonio, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo le mantenía recordando a Timoteo cada día, dándole lecciones para que se mantuviera firme, para que no cediera. Y usted lo lee ahí también en segunda de Timoteo. Usted se va a dar cuenta, el apóstol Pablo, por qué le habla así a Timoteo. Acompáñeme a segunda de Timoteo, por favor. Mantenga ahí su texto central en primera de Juan. En segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo le hace saber lo siguiente: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Bueno, les leí primera, pero les dije segunda, ¿sí? ¿Les dije segunda? Muy bien, entonces estoy bien, perdón, discúlpenme. Escuche, le dice: guarda el buen depósito, guarde su testimonio, manténgase firme. Manténgase firme, Timoteo. Y le nombra a algunos de los que habían desertado, entre los cuales estaba ¿quién? Figelo y Hermógenes. Pero quizás el desertor más notorio entre los compañeros de Pablo aparece en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, ¿qué hizo Demas? Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero hace una referencia muy clara a un personaje en este texto, y ese personaje es Demas. ¿Quién es? Demas. Dice: Demas me ha desamparado. Demas ha preferido más
este mundo. Demas ha preferido más las cosas del mundo. Estoy consultando varios textos para que sepan ustedes. Voy a ir aquí a este texto en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, de una versión que se llama Lenguaje Actual, Biblia para Todos. Y dice así: Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo. Ama demasiado Demas las cosas de este mundo. Demas probablemente había sido compañero de trabajo de Pablo durante muchos años y había ministrado con tan nobles colegas como los menciona ahí, ¿no? Crescente, Tito, Lucas, Marcos, Tíquico. Bueno, y ahí habrán otros 2 o 3 más. Pero no obstante, a pesar de Demas haber estado con Pablo y haber ministrado y haber estado y siendo compañero de aquellos ilustres hombres del Señor en el ministerio, Demas un día decide abandonar a Pablo. Dice la palabra del Señor, no solamente abandonarlo, sino que lo desamparó, amando este mundo. Demas pareciera que no estaba dispuesto a pagar ese precio por seguir firme en la palabra. Demas se había dado cuenta que los demás habían sufrido por el evangelio seguramente. Demas se había dado cuenta que el seguir en el evangelio demandaba de pureza, de santidad. Demas se había dado cuenta que desarrollar una vida de verdadero creyente demandaba de esfuerzo, de privarse de las cosas del mundo. Demas se había dado cuenta que se tenía que pagar un precio, y ese precio tenía que ver con santidad, con pureza. Es muy claro cómo el apóstol lo describe, como uno que lo abandonó. Y el motivo de esa deserción, como ustedes lo ven ahí, es que, y se lo leí en esta versión, el motivo de esa deserción es que Demas amó, dice, demasiado. ¿Demasiado a quién? A este mundo. Y déjeme leerle este texto, por favor, en esta versión. Dice en esta versión lo siguiente: Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida. Estaba aferrado Demas en su corazón a las cosas de esta vida. Estaba Demas aferrado y apegado a las cosas de este mundo. Él amó a este mundo. Él amó el sistema que rige este mundo. ¿Y sabe quién rige este mundo? El pecado. Demas pareciera que amó más el pecado. Demas amó más lo que ofrecía la sabiduría humana. Demas amó más los engaños seductores de este sistema. Basta ver y detenerse un poco cuando uno ve estos espectáculos, cuando uno ve todos estos artistas y actores seducidos por la fama, el poder, el dinero. Y hoy la juventud los tiene como referentes. Entonces dicen que fulano de tal se compró un Ferrari y lo mandó a enchapar en oro. Y parece que ese es la gran meta y el gran objetivo del joven. Que fulano regala dinero porque es un gran famoso y regala dinero y vive en no sé qué tipo de casas tan lujosas. Y parece que esa es la meta de muchos. Parece que la meta de muchos son las cosas de este mundo. Cuando la palabra es clara y dice que las cosas de este mundo perecen y que lo que tenemos que trabajar
verdaderamente es en nuestro tesoro celestial, donde no entra ni el hollín, ni la polilla, ni el orín, allí no se corrompe. La vida de Demas mostró realmente lo que significa ser un creyentillo superficial, un cristianillo. Cayó la semilla, como lo describe la palabra, la parábola del sembrador. Seguramente floreció, pero se marchitó, se murió, porque se dio cuenta que había tribulación, persecución, y dijo: no, esto no es conmigo. Pareciera que eso ocurre hoy. Oye, estás en pecado. Oye, si murieras hoy partirías para una eternidad sin Cristo. ¿Qué te preocupa más? ¿Cuál es tu ocupación hoy? Pareciera que para algunos fuese algo trivial, fuese algo simplemente efímero o abstracto, que si partieran y no partieran como verdaderos creyentes, el destino es uno: infierno. Y llevan una vida aparente. Y por todo ponen trabas, y por todo seguramente sacan excusas y pretextos, todo menos vivir conforme a la vida de un verdadero creyente. Hermano, ser cristiano demanda, precisa de santidad, de rectitud, de transparencia, de integridad. Precisa de ser diligente, esforzado. No se puede decir creyente y perezoso. No se puede decir creyente y negligente, apático, pusilánime. No se puede decir creyente y no trabajador, no laborioso. No se puede decir creyente y no sentir compasión por las personas, por los perdidos. No se puede decir creyente y aún aborrecer al hermano, porque eso es un acto homicida de un asesino. No se puede decir creyente y aún tacaño, avaro, codicioso. No se puede decir creyente y teniendo la mirada en el mundo y en las cosas del mundo. Por el amor de Dios, hermano. No se puede decir creyente y vivir en yugo desigual, o anhelar una persona que no es creyente y después unirse y estar en yugo desigual. Esa es la aflicción más grande para el ser humano. Me lo contaba mi esposa esta mañana, me contaba una anécdota, o anécdota no, de una persona que intenta evangelizar. Y este hombre que dice que era creyente, entonces se enamoró de ella, que ella no era creyente. Y la llevaba a la iglesia, pero ella ni fu ni fa. Ella sí veía que todo el mundo lo saludaba, y hermano, y la gente convencida que seguramente ella también era una mujer conversa, y resulta que no. Estaba ahí porque lo quería él. Pasado el tiempo, ella empezó a notar unas conductas impropias de un creyente. Él trabajaba y empezó a salir con unas damitas de su trabajo, y ella se entera que con las damitas que salía de su trabajo, salía con ellas de la mano, de gancho, almorzaban, y como vivía en una ciudad pequeña, incluso hasta le pidió a su esposa que le tuviera almuerzo para llevar a su compañera de trabajo a almorzar. Impropias de un creyente. Con el tiempo, ella se entera que este hombre que decía ser creyente le estaba siendo infiel. Y dice ella que era un hombre que llegaba a la iglesia y ponía cara de borrego, de ternero huérfano. Cayó en adulterio y fornicación el hombre. Y ella, a raíz de eso, no siendo creyente porque no era conversa, ¿sabe qué es lo que quiere hoy? Todo quiere menos saber de Dios. 2 niñas. ¿De qué edad? No recuerdo la edad. 2 niñas de 11 años. Increíble esto, hermano. Y en la iglesia, como diría por ahí alguien, mutis por el foro, o sea, silencio total. Al ministro le pareció decir: bueno, sí, venga, como usted pareciera que sí, entonces venga, los casamos, los remojamos, todo bien, aquí no ha pasado nada. Todo está perfecto, cásense, la idea es que se sienten. Y a los 3 meses los pusieron como líderes. Ay, ¿verdad que me están viendo?
Los pusieron como líderes, hermano. Ciegos guiando a otros ciegos. Qué tristeza, hermano, qué dolor. Cuando el Señor tiene todo a disposición para que ustedes y nosotros y cada uno de los que dicen ser creyentes seamos bienaventurados. Solo basta una cosa, hermano: serle fiel. No rendirnos ante lo que el mundo ofrece. Sé fiel a tu Señor, sé fiel a los principios de tu Señor. Mantente fiel a eso que Él enseña, mi hermano. Mientras Pablo esperaba el martirio por su fe, Demas dijo por aquí que es más derecho. Él no estaba dispuesto a pagar ese precio. No. ¿Cuántos hay a los que se les dice damitas solteras? Hoy no veo tantas solteras. Damitas solteras. Muy bien. Una, no me ha enterado que ya estás de más. ¿Ya te casaste? No. Ah, bueno, más damita. Damitas solteras. Mire, se lo aseguro. ¿Usted quiere probar el creyente? El verdadero, el genuino, el auténtico, el real. Antes de que le dé la pruebita, porque si es creyente no da pruebitas, usted pide la argollita. Y este sale como Demas, si no es creyente, despavorido. Algunos ofrecen la argollita, pero quieren un anticipo. Por lo regular el anticipo es la pruebita. No se crean ese cuento, damitas. Demas demostró que nunca había amado a Dios. Demas no amó a Dios. Demas fue culpable, escuche, de uno de los pecados grandes y horrendos que el Señor detesta: el adulterio espiritual. ¿El qué? Adulterio espiritual. Demas fue adúltero espiritualmente hablando. Santiago lo advirtió y dijo: oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye en amigo de Dios se hace enemigo. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se hace enemigo ¿de quién? De Dios. No, almas adúlteras, dice Santiago. Ahora, es un lenguaje figurado que utiliza Santiago, tomando una versión del Antiguo Testamento en Oseas. Vayamos a Oseas. ¿Sabe que sí? Vayamos a Oseas, ya que lo tengo aquí a la mano. Oseas capítulo 1. Algunos estarán preguntando: ¿y qué es eso? Oseas, un profeta menor. Oseas. ¿Cómo te dijera? Oseas. Oseas capítulo 1. Y usted va a estar leyendo el versículo 2. El principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas. Dijo Yahweh a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose ¿de quién? De Dios. ¿Saben? La tierra fornica, la tierra adultera. El ser humano fornica, el ser humano adultera cuando se aparta ¿de quién? De Dios. Cuando se aparta de su Señor. Ahí más adelantico en el capítulo 4, versículo 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Hermano, está hablando de adulterio espiritual. ¿Y sabe por qué le hablaba así a Israel? Porque Israel se fue detrás de otros dioses. ¿Cómo lo hizo quién? Demas. Y miren lo que dice más adelante en el capítulo 9, versículo 1. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos.
pues has fornicado apartándote de tu Dios. Escúcheme lo siguiente. Se fornica espiritual, se adultera espiritualmente cuando se apartan ¿de quién? De Dios, de Yahweh. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. O sea, preferiste lo que el mundo te iba a pagar que la herencia que yo tenía para ti. ¿Y sabe cómo lo llama? Ramera. ¿Sabe qué ramera? Prostitución. O sea que Demas cometió un delito de prostitución espiritual. Fuerte, ¿no? Pastor, ¿de dónde saca eso? Veamos varias versiones. ¿Me permiten ver varias versiones? Vamos a Oseas. Déjeme leerle esta, por favor. Cuando el Señor habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado. Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor, al rendir culto a otros dioses. ¿Prostitución qué? Fuerte, ¿no? Y déjeme leerle ahí más adelantico el 4:15. A pesar de que tú, Israel, eres una prostituta, que Judá se libre de semejante culpa. Y le hace un llamado muy especial aquí a los sacerdotes. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Santo. Como quien dice: traiga su diezmo y su ofrenda y yo me quedo callado. Sí, ¿cómo no? Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Comerán, pero seguirán con hambre. Se prostituirán, pero no lograrán nada, porque han abandonado al Señor para rendir culto a otros dioses. Hermano, yo estoy llamado a exhortarle. ¿A qué? A que no ames el mundo, a que te determines y te mantengas firme en los principios, preceptos. Y no leí el otro, déjeme leer el 9:1, me inquieté. 9:1 dice en esta versión: oh pueblo de Israel, no se alegre como lo hacen otras naciones, pues has sido infiel a tu Dios, alquilándote como una prostituta y rindiendo culto a otros dioses en cada era donde se trilla el grano. Ahora tus cosechas serán insuficientes para alimentarte. ¿Saben? Cuando se dice creyente y se tiene un amor por el mundo, dice la palabra, ese que dice ser creyente se está alquilando por las monedas que ofrece el mundo. Es serio, hermano. No améis el mundo ni las cosas que hay en ese mundo. Desde su corazón, Demas amaba al mundo. Y ese deseo lo hizo regresar a esa vida. Demas se portó hipócritamente. Demas lo que hizo estando en la iglesia fue reprimiendo sus deseos y acallando su conciencia. Acallando su conciencia. Demas es el ejemplo trágico de aquellos que dicen ser creyentes, pero su mente y su corazón está en el mundo. Entonces, ¿qué decimos? El joven se desvía de su camino, cae en adulterio y fornicación, trae la dama embarazada que no es creyente y lo casamos. ¿A eso se le llama misericordia?
A eso se le llama es abusar de la misericordia. Por eso, jóvenes, ninguno tiene excusa. Se les ha hablado claro. Manténganse santos, limpios. Oren desde ya, si es necesario, por su cónyuge. Háganlo en oración. Ojalá que el Señor permita que sea un verdadero y una verdadera creyente. De lo contrario, serán devastadoras las consecuencias. Porque lo que tú quieres, él aborrecerá. Lo que tú quieres, ella aborrecerá. No se pondrán de acuerdo nunca. Nunca, hermanos. Qué ejemplo tan trágico el que vemos en la palabra. Y es que el Señor aborrece, detesta, odia ese tipo de amor. El amor al mundo. ¿Por qué? Porque dentro de sus atributos está el que Él es completamente santo. Dios ama la santidad. Dios ama la santidad, ama todo lo que es justo, todo lo que es santo y que está alineado con su voluntad y propósito glorioso. Dios ama la santidad y detesta, aborrece a todos aquellos y todo lo que se opone a lo que sea santidad. En esta versión, en Deuteronomio capítulo 29, versículo 20, porque ustedes me dirán, ay pastor, Dios odia, Dios aborrece, luego Dios no es un Dios de peace and love. No, hermano, el Yahweh, nuestro Yahweh, el Dios de la Biblia, es un Dios justo. Él no comparte su gloria con nadie. Y el 29:20, voy a leerlo desde el 19 de esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice: los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse demasiado y pensar, ¿estoy a salvo a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco? Eso los llevará a la ruina total, dice la palabra. Y el Señor jamás perdonará a los que piensan así. Por el contrario, su enojo y su celo arderán contra ellos. Les caerán encima todas las maldiciones escritas en este libro, y el Señor borrará sus nombres de la faz de la tierra. Así está aquí. Ahí está la explicación de por qué muchos que están en yugo desigual o que aún aman el mundo, que aún sienten deseos por el mundo, no prosperan, no son bendecidos, no son bienaventurados. Ahí está la razón. Nuestro amado Señor es un Señor de perfecto amor, de manera que Él exige que quien dice que le sigue lo ame. Él no comparte su gloria con nadie, le repito. 6 cosas aborrece el Señor. Aún 7, dice el proverbista. Permítame leer Proverbios. ¿Y cuáles son esas cosas en esta Biblia textual? En Proverbios, capítulo 6, versículo 16, dice la palabra: 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su alma, detesta, aborrece, odia. Los ojos altivos, 1. La lengua mentirosa, 2. Las manos que derraman sangre inocente. El corazón que maquina planes perversos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencilla entre sus hermanos. Dios aborrece todas estas cosas porque este tipo de cosas son totalmente incongruentes, no son consecuentes con su naturaleza pura y santa. Por eso este breve pasaje de Juan
de no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, nos lleva a una reflexión absoluta, auténtica y total. Si ama al mundo, será aborrecido de Dios. Tremendo, ¿no? Por eso dice la palabra, no améis. ¿Cómo dice? Le está pidiendo un favor. ¿Cómo ves tú? ¿Es una qué? Es una orden. Al creyente le dice, no améis. Le está dando ¿qué? Una orden. No le está pidiendo un favor. No es una sugerencia, no es una recomendación. Es no améis. Y el mundo, escuche, está cautivando por este tiempo con un poder engañoso nuestros niños y nuestra juventud. Miren, mis hermanos, como iglesia tenemos una gran responsabilidad: orar, clamar, rogar y suplicar por nuestros jóvenes, por nuestros niños. ¿Cuántos saben que cuando se es joven se es impetuoso? Se es como temerario. ¿Cuántos aquí tuvieron 18, 19, 20 años? Y si tuvieran que devolver el tiempo, pregúntense qué tan temerarios fueron y evalúense. Y todas las cosas a las que se expusieron y se arriesgaron. Algunos en el pecado, otros realmente vivieron una vida en el Señor. Por eso es que los jóvenes los amamos, los cuidamos y los queremos, porque el joven tiene el ímpetu, ya sea para hacer lo bueno, o sea, para amar las cosas del Señor, o para hacer lo malo, o sea, para amar las cosas del mundo. Cuando joven, los que fuimos en otro tiempo y los que amamos en otro tiempo las cosas del mundo, bastaría con preguntarnos, ¿qué tocaron estas manitas? ¿A dónde fueron estos piecitos? ¿En qué lugar estuvo este cuerpito? Mis amados hermanos, tenemos que orar, hermanos, rogar y suplicar por nuestros jóvenes, por la iglesia, hermano. Parece que la iglesia, el mundo ya se incrustó. Ahora toca orar para que el mundo salga a la iglesia y no que el mundo se convierta, ¿no? Ya hay mismos payasos, desfiles de modas. Ya no hay, mires, no hace mucho pasé, y es una comunidad cristiana, dice, y estaban realizando un bingo bailable para recoger fondos. Cuando el apóstol está hablando, Juan, y dice, no améis el mundo, no se está refiriendo a la creación. ¿Me estoy haciendo entender? Porque dice la palabra, y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno en gran manera. Cuando dice no améis el mundo, se está refiriendo a ese sistema que rige el mundo, que es el pecado. Prendes la televisión, nada que ver, hermano. Escenas sensuales, eróticas, de pornografía. Me impactó, miren, no duerman, papás. No amen el mundo. Eso es espiritual. Me impactó de sobremanera lo que vi. Un matrimonio que se dedica a hacer pornografía, películas pornográficas. Imagínate un matrimonio y lo llaman las grandes estrellas del cine porno. Y notaron que su hijito a los 6, 7 años sentía como cierta atracción por las muñecas, por las cosas de damitas. Y el papá, como como gran consejero, empieza a suministrarle todo tipo de ropita femenina al niño. Ropita interior, ropita exterior. Le deja crecer su cabellito, le manda a pintar sus uñitas. Su mamá también de acuerdo, porque pues la idea es que el niño crezca con una
libre desarrollo de la personalidad. Y ya lo que era un niño hoy es una niña. Y hoy la niña le dice, mire, ¿sabe qué? Estoy agradecido con mis papás por haberme apoyado en esta transición. Qué dolor, hermano. No pude seguirlo viendo, me dio un dolor. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que tienen una fundación para apoyar niños que aún no han determinado o que tienen conflicto con su área sexual. Y les ayudan a hacer la transición, ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre. ¿Hasta dónde ha llegado la depravación, hermano? ¿Sabe por qué? Porque aman ¿qué? El mundo. Juan no está diciendo que aborrecer el mundo es aborrecer a los seres humanos. No, porque fuimos creados por él. Juan lo que está diciendo es aborrezca el pecado que emana del mundo. Imagínense donde Juan dijera que aborrecer el mundo es aborrecer los seres humanos, ¿dónde estarían las pobres suegras hoy? ¿Ven? ¿Dónde estaría su suegra? Y entonces dijera, oiga, usted que aborrece a los seres humanos, ¿cuál es la primera en su lista? ¿A que no sabe? Pero él nos mandó incluso a qué? A amarlas. Y le tengo una noticia. Un noticio, no. Esto no está ni en el Herald de Israel mañana. Cuando usted contrae nupcias con su esposa, con la que es su esposa o con su esposo, esa que es la mamá de su esposa se convierte en su mamá. Uy, no, pastor, no me diga eso. Uy, mire, todo se lo acepto menos eso. Mire, pastor, yo me aprendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero eso no, por favor, eso no. Uy, eso, todo menos eso, pastor. No, pues hermano, es que es todo. Porque es que así es como se porta ¿qué? El mundo. Tú amas el mundo cuando dices aborrecer también. Cuando dices odiar. Mis hermanos, amar el mundo es lo que emana del mundo, el pecado, la corrupción, la depravación. Juan le advirtió y les dice, no amen el mundo y sus cosas. No amen el mundo, y cuando se refiere a cosas es no amen esa manera de vivir, esa manera que Satanás ha impuesto en este mundo. No amen esa forma de vivir. Todo lo que esté contra los preceptos, principios y mandamientos del Señor, no lo amen. No amen esas ideologías o sistemas de creencia que van desde métodos primitivos y animistas hasta sofisticadas y complicadas religiones y filosofías. Entonces resulta que ahora ya hay gente besando árboles, orando a árboles. Resulta que hoy ya dice que hay una comunidad LGBTI comunista. Ay, eso no es coherente. O sea, se inventan lo que sea con tal de no vivir conforme a los preceptos y mandamientos, de no vivir santos y puros. Aman el mundo. Todo ese tipo de teorías y causa dolor. Estos jóvenes que atentaron hace poco en la calle de las Ramblas en Barcelona, la gente los conoció en Ripoll, un pueblo cercano, y los conocieron como hermanitos, jovencitos, jóvenes que jugaban al balón, que divertían incluso a su comunidad, que eran buenos con sus vecinos. Pero un día los atrapó este pensamiento islámico. Hoy ya hay uno sentenciado, el otro cayó bajo las balas de la ley.
¿Cómo creen ustedes que están estos padres? Porque fueron presos del sistema. Por eso a los jóvenes se les dice, oye, la palabra. A Timoteo le dice, oiga, viva conforme la palabra, no se dejen distraer. Jóvenes, no se dejen distraer. Papás, no nos dejemos distraer por las cosas de este mundo. Ve tú a saber si mientras tú estás detrás del sustento, o las monedas, o el cuidado, ¿quién está discipulando a tus hijos? ¿Quién los está discipulando? ¿Con quién los dejas? Los abuelitos y las abuelitas son eso, abuelitos y abuelitas, ¿o no? Ellos miran a través de un prisma diferente al de papá. Pero realmente lo que queda sembrado en los hijos es lo que sus padres pusieron como semilla. Ahora, los abuelos no se me intranquilicen, porque no falta el que me quiera lanzar un tomate. No, se les vale su buena intención y su buen amor, pero esa no es su labor, ese no es su rol. Mis hermanos, cuando uno dice que es creyente y cristiano, uno ya no es esclavo del pecado que mora en ese mundo. ¿Me estoy haciendo entender? Ya no. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vemos cómo hoy hay un deterioro absoluto. Absoluto. Basta ver cómo están los principios morales. Basta ver, como se los decía yo en un momento, yo indagué en el Google, lo dije no hace mucho, en los últimos 50 años o 100 años le di, país donde el fiscal anticorrupción es corrupto. ¿A quién no sabe qué país me apareció? Colombia. Vele, primo Google ahí, verá. O sea, esto está, hermano, de un deterioro, de una depravación, de un amor al mundo y a los deseos del mundo que está acabando con todo. Y nosotros los creyentes, déjeme darle por lo menos 3 razones de por qué nosotros como creyentes no debemos de amar el mundo. El primero, ¿por qué no debemos amar al mundo nosotros los creyentes? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los creyentes no pueden amar al mundo porque de eso hemos sido perdonados, porque por eso Jesús pagó un precio, por eso fuimos redimidos, por eso la cruz. Por eso no debemos amar al mundo, por lo que decimos en quién y en qué creer, no podemos amar el mundo. Demas no lo entendió así. Demas se mantuvo como en secreto. Era, como dirían algunos, un creyente de esos 007. Aquí levantaban manos, o en el templo seguro levantaba manos, daba gracias, pero afuera era 007, con licencia para pecar. No es posible, hermano. Si hay amor por el mundo de uno que dice ser creyente, evalúe realmente si es salvo. Porque si ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si ama al mundo,
Su prioridad no es el Padre ni las cosas del Padre. Ahora bien, seguramente sí, porque somos pecadores y el que dice que no peca hace a Dios mentiroso, es verdad. Pero hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Por eso no pecamos deliberadamente. Otra de las razones por las que no debemos amar el mundo es debido a lo que el mundo hace. Todo lo que el mundo hay, todo lo que en el mundo hay, escuche, ¿qué hay en el mundo? ¿Los deseos de qué? De la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de qué? De la vida. O sea, ¿qué hace el mundo? Escuche, ¿qué hace el mundo? Vamos por partes, ¿qué hace el mundo? ¿Los deseos de qué? De la carne. El mundo lo que quiere es suplir esa naturaleza carnal. El mundo lo que quiere es consentir la carne. Todo lo que sea pecado. Se quiere incrustar. El mundo lo que quiere es invadir como una plaga asquerosa el ser de pecado, hermano. El pecado es nauseabundo, hermano. El Señor aborrece el pecado, odia el pecado. En Proverbios, capítulo 15, versículo 9, dice la palabra: Yahweh aborrece el camino del malvado. Yahweh aborrece el camino de pecado. ¿Que es incurable el pecado? Sí, pero tenemos la más grande y preciosa medicina para remediar esto: la cruz, la sangre, Jesús. El pecado es inherente en el ser humano. Es como lo describe, como se describe en la palabra, dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también es el pecado. Así también es el hábito a hacer el mal del ser humano. Pero tenemos a Jesús, a nuestro amado Yeshua el justo. Tenemos la cruz, la estaca de la ejecución. Por eso no amamos el mundo, porque el mundo es cruel, hermano. El mundo es cruel. Lo que emana del mundo es para destruir. Los deseos de la carne se refiere a las ansias descontroladas y poco nobles que emanan del corazón. Se refiere aquí a esos impulsos sensuales del mundo que llevan a las personas a pecar, a transgredir. La expresión deseos de los ojos, sobre todo, tiene que ver sobre todo con lo lujurioso y la inmoralidad sexual. Los deseos de los ojos. La lujuria entra como punzada en el corazón del hombre, lo pervierte, lo distorsiona. Y eso hace que este mercado de la pornografía siga aumentando. Eso hace que este mercado vil, criminal y asqueroso de la pornografía, ya hay hombres buscando páginas pornográficas y allí se encuentra hombres con aberraciones como queriendo tener relaciones sexuales con mujeres embarazadas, con niños, con animales. Es una cosa depravada, hermano. ¿Le parece depravado? Como tan depravado es aquel que dice que va a una iglesia y aún se mantiene en fornicación y adulterio. ¿Cuál es la diferencia? Es que yo soy bueno. No, si te tuvieran que medir por los 10 mandamientos, dice no adulterarás, ¿cierto? Ahí dice así. No adulterarás. ¿Dice así o no dice así? No cometerás ¿qué? Adulterio, punto. Ahí no dice no cometa adulterio poquito.
O quien que le diagnostican SIDA dice, yo tengo SIDA pero poquito. No, el pecado es ¿qué? Pecado. Y si el Señor tuviera que juzgarte por uno de estos mandamientos, solamente con ese, si no te arrepientes, ¿a dónde irías? ¿No les preocupa? Debiera de preocupar. Y vivir más bien conforme a los principios, preceptos y mandamientos, la ley del Señor, y no amar el mundo. Todo esto, mi hermano, todo esto lo que hace es destruir descendencias y generaciones. Y para ello tenemos ejemplos como David. ¿Se acuerdan? Desde su azotea vio que Betsabé se estaba bañando y más tarde cometió adulterio con ella. Y quiero decirles, cuando ustedes estudian la vida de David, él pagó gravemente por su pecado el resto de su vida. ¿Y a quién no sabe por dónde empezó el precio? Por sus hijos. Mis hermanos, guarden sus ojitos. Varones, guarden sus ojitos. Para ello es muy importante con quién te rodeas. Tenga cuidado, incluso dentro de la congregación. No se deje engañar. Uy, hermano, ya vio la hermanita que llegó. Claro, miremos con pureza, hermano, pero el pastor también es que es exagerado, porque uno puede admirar la creación del Señor. Y mientras admira la creación del Señor y tiene actitudes de ventilador, empieza a botar espuma por la boca. Los dedos se le ponen morados, y se le hunden los ojos y las cuencas de los ojos se le ponen negras. Y eso es admirar la creación. Hágame el favor. No, mis hermanos, no améis las cosas de este mundo. Tengan cuidado con sus ojos, con lo que miran. Pastor, pero es que es inevitable, entonces ¿qué hago? ¿Me saco el ojo? ¿Qué hago? La palabra dice que uno se tiene que sacar los ojos. No, pues si fuese así, su esposa le estaría ayudando con una cuchara a sacarse el otro. No, lo que le está diciendo es, sabe que guarde sus ojos, aprendan a mirar con ojos de virgen. Job 31. Mire como con ojos de virgen, con pureza. Mire con pureza, hermano. Mire con verdadera pureza. No deje que los ojos, escuche, lo engañen. ¿Por qué? Otra razón por la que no debemos amar el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. ¿Sabe por qué no debemos amar el mundo? Porque el mundo pasa. ¿Porque el mundo qué? Pasa, hermano. ¿Quién cree aquí que cuando se muere lo van a enterrar con casa, carro y beca? No falta el que diga amén. Ay. ¿Quién cree? Y no sé si les he contado la anécdota de ese tipo que estaba preocupado porque le iba a dejar toda su plática a sus hijos y a su mujer. Ay, cuando yo me muera, mi plática, ¿qué será de mi plática? Le faltaba ya para estirar la pata a este codicioso y avaro, porque seguramente no se arrepintió. Y llama a su esposa y su esposa pensó que él le iba a pedir perdón, le iba a decir, mira mi amor, perdóname por este tiempo, quiero partir en paz con el Señor. No, la llamó para decirle, yo veré, Marta, mi platica, Marta, mi plata, mis billeticos, mi dinerito. Entonces Marta, como lo vio que estaba sufriendo tanto por su plata y ella quería que él ya partiera al descanso eterno, le dijo, mire Chumacero, vamos a hacer lo siguiente. Cuando usted se muera voy a hacer un compromiso aquí delante de sus hijos. Yo le voy a echar toda su platica en el ataúd. ¿Listo, Chumacero? Y Chumacero se quedó mirando y le dijo, ay, gracias por mi platica, descanso en paz. Expiró Chumacero. Él necesitaba sentir paz por su platica. ¿Qué iban a hacer con su platica? Un día, la señora Marta,
No, ese día que llegó el día de bajar el ataúd a la fosa, la señora Marta reúne a sus hijos y le dice a sus hijos: ¿se acuerdan, hijos, que yo le hice una promesa a su papá? Sí, mamá, yo le dije a su papá Chumacero que yo le iba, cuando él se fuera, le iba a entregar toda su platica y lo iba a enterrar con todo y plata. Mamá, pero estás loca, es mucho dinero, eso no cabe ni en el hueco. Dijo: no, tranquilos, ¿están de acuerdo con que le enterremos, le complazcamos el último deseo de su papá? Sí, claro, mamá, bueno, haga lo que quiera con su plata. Listo. La señora Marta cogió, hizo un cheque, dijo: Chumacero, ahí está su plata, cóbrelo. Mis hermanos, la vanagloria de la vida. El mundo pasa y sus deseos. Y el mundo es pura vanagloria, o sea, mentira, es un engaño, es efímero. ¿Ustedes creen que la gente, estos grandes ricos y estos grandes portentosos y poderosos financieros, viven felices? Sin Cristo somos infelices. Son peor de infelices que cualquiera que no tiene nada. Pero los que estamos en el Señor sabemos vivir en escasez y en abundancia. Nos gozamos en Él, porque sabemos que si le amamos, hacemos sus mandamientos. Y Él es bueno, fiel y justo, porque Él procura el bien para nosotros todo el tiempo. Una recomendación: que el Señor nos guarde de amar siquiera algo de este mundo, porque eso para nada aprovecha, no sirve, nada, eso es vano, es efímero, se va. Pero si tú decides hoy seguirlo, amarlo, desarrollar un compromiso auténtico, arrepentirte hoy, aceptar verdaderamente sus principios, mandamientos, leyes y preceptos, te lo puedo asegurar, te lo firmo, no vas a dejar de sufrir. Van a venir las pruebas y las aflicciones, es una realidad, pero vas a estar fortalecido en el Espíritu. Recibirás con gozo, darás con gozo, edificarás a tus hijos en los principios y preceptos. Tendrás la paz del Señor en medio de tu casa, la lucidez mental, la paz emocional para poder llevar a cabo, escúchenme, el verdadero llamado en el Señor. Amén. Pero mis amados, que el Señor nos guarde y nos ayude, y que lo prefiramos a Él por sobre todas las cosas, porque el mundo pasa, sus deseos. Pasa viene del griego, que significa que esto se está acabando. O si no, miren ahorita cómo está el tema del clima y todo este rollo. ¿Se han visto? Entonces, un huracán y hasta afecta a nuestra ciudad y está a kilómetros de distancia. Todo este medio ambiente que el ser humano ha deforestado, ha acabado con todo, eso lo que está haciendo es acelerar cada vez más la desaparición de todo esto, de la buena y preciosa creación. No amen el mundo, no amemos el mundo. Pidámosle al Señor que Él nos guarde, que guarde nuestros ojos, sentimientos, emociones y pensamientos. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias.